Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido de nuevo a esta charla que hace el Círculo de Cultura con un tema que parece que lo hemos cogido un poco a raíz de lo que está ocurriendo a nivel nacional con la libertad de expresión. Pero lo cierto es que de hace tiempo ya pensábamos que como libertad había muchos defectos, tanto en el concepto como en la manera de aplicarlo, y teníamos que hacer una actividad en torno a ello. Malas circunstancias porque, claro, coincide ahora que no solamente son los delitos, sino la censura y el ir constriñendo poco a poco cada vez más el concepto de libertad. Tenemos con nosotros a 4 compañeros y compañeras que saben un poquito de eso, cada uno en su ramo. Daniel Irazu, novelista, como quiere él que le llamen, y pertenece al Círculo de Escritores de Cantabria y nos contará un poco de su experiencia respecto a los medios en los que ha trabajado. Yolanda Reclusa, compañera del Círculo de Euskadi, viene de la Morada de Bilbao y también tiene experiencias en medios audiovisuales. Y también tendrás un momento para contarnos cosas. Alba González, compañera de Asturias, feminista, estudio de género, reivindicativa y también en otro ramo y en otro tipo de temas como es el feminismo y la mujer, también tendrá que decir. Y por último, nuestro compañero de Ahora Madrid, de la Concejalía, del Ayuntamiento, Guillermo Zapata, que se hizo famoso por un tema que no tenía por qué haber sido, pero que su labor en 2 distritos, como dice él, cuyos habitantes suman más que toda la comunidad autónoma de Cantabria, creo que puede decir mucho. Pues os paso con ellos, que tienen cosas que contar. Muchas gracias. Soy el más mayor. Soy el más mayor de aquí. Decía que soy el más mayor de aquí. Y me gustaría empezar contando una anécdota. En los temas de libertad de expresión ha salido últimamente la figura de Carrero Blanco. Carrero Blanco murió en un año, me parece que fue en el 77, lo que sí que recuerdo es que yo tenía 16 años. De todas formas, yo tenía 16 años. Y bueno, sufrió un atentado en la calle Claudio Cuello. Yo estudiaba, me parece que entre Claudio Cuello, donde yo estudiaba, había solamente una calle. Estudiaba lo que entonces se llamaba preuniversitario. La primera hora de aquel día, no recuerdo si fue martes, miércoles o cuando fuere, yo tenía clase de religión e hice pellas. Quiero deciros que yo pasé por encima del túnel que hizo la ETA unos minutos antes de que Carrero Blanco, digamos que muriera. Bien, como más anécdotas que os puedo contar de mi vida, digo para localizaros geográficamente e históricamente, porque mis conocimientos de la libertad de expresión son distintos a los que podéis tener vosotros. Os puedo decir que asistí el día antes o 2 días antes del 23F al movimiento inusitado que hubo de la Policía Nacional, que en aquel momento llevaban lecheras, se llamaban lecheras lo que tenían. Yo, no me preguntéis por qué, porque no lo puedo decir, pero estaba en el Observatorio Geográfico de Madrid, que está encima de Atocha, cuando la Capitanía General estaba debajo del edificio, en la calle María Cristina. Eso fue antes del 23F. Tampoco me preguntéis por qué, porque eso sí que os podría decir, porque es menos sexual, pero bueno, no viene a cuento. Estuve el día 28, estuve en una manifestación que hubo contra el golpe de Estado, y unos días después monté en un carro de combate en la división acorazada Brunete. Bueno, serían cosas ahora mismo de deciros que el ambiente que había en ese momento era casi el previo que había al 23F. Os cuento esto porque yo he vivido lo que es la época de la transición de niño, de pequeñito, ¿no? 16, 17, 18 años.
Cuando entré a la universidad no se había muerto Franco todavía. Yo entré a los 17 años a la universidad. Participé en las huelgas estudiantiles que entonces había. Y conocí un movimiento de esperanza. Un movimiento de esperanza como una subida difícil, con muchos problemas, una montaña. Y cuando llegamos a la meseta, mi experiencia, mi forma de verlo, lo que yo entiendo, es que vamos bajando. La fuerza que tenía mi generación entonces, pues quizá ahora se demuestre en las manifestaciones que hay de los jubilados, ¿no? Y hay como un impasse, un periodo de absoluta calma. Esa absoluta calma, evidentemente, ha sido aprovechada para cambiar, para quitar la ilusión y amoldar a la gente. Es triste y es muy dañino, porque, como te decía yo a ti, que yo en mi vida he tenido muchos trabajos, ¿no? Trabajos hasta, digamos, de índole bancaria. Muy ambiguamente digo de índole bancario, pero lo recalco, ¿no? Yo he movido mucho dinero y sé cómo funciona eso. Bueno, pues lo que quiero comentar es que en todos los trabajos que he tenido, el que tengo ahora, que es el de escritor, me ha llevado a conocer cómo funcionaba y cómo funciona la literatura. Os quiero hacer un ejemplo de las formas que existen o existían, y voy a empezar hablando de hace 2500 años, cómo existían formas para eludir la censura. El primer fabulista que se conoce se llamaba Esopo. Y ya te digo, no se sabe exactamente cuándo murió, pero 2500, 2600 años antes de Jesucristo. Bueno, pues ese hombre se las apañaba, era esclavo, se las apañaba, tenía un lenguaje para el resto de los esclavos y era muy crítico con la sociedad que tenía. Como es lógico, ¿no? Por el puesto que le había tocado vivir en la sociedad. Y hablaba unas fábulas que sus personajes principalmente eran animales. Se defendía. Como personajes de animales, muchos siglos después, escribió el Quijote, escribió Cervantes, perdón, que no solamente escribió el Quijote, sino que escribió libros como El diálogo de los perros. El diálogo de los perros es una crítica mordaz a la sociedad de su tiempo. Yo estoy seguro que si Cervantes ahora mismo estuviera editando, Cervantes estaba en la cárcel ahora mismo. Decía cosas muy fuertes, luego si hay ocasión os querría leer un párrafo de uno de sus libros, y también diciendo cómo te puedes defender de la censura, quería decir que el libro para mí más fuerte que escribió, que es el diálogo al que me he referido, también lo protagonizan dos perros casualmente. Él pone un personaje que como autor no le pueden decir más que lo ha escrito, pero no tiene por qué identificarse con él. Por último, os quería decir, en el sentido de cómo se puede defender la censura, que en mis años mozos había muchos periódicos, muchas clases de información. Había un periódico, por ejemplo, en Madrid, yo vivía en ese momento en Madrid, que se llamaba Informaciones. Existía el Ya. Me parece que existía un periódico que se llamaba El Socialista. No sé si eso sigue existiendo, está en impasse. Bueno, había varias formas de interpretar un hecho. Existía un periódico que se llamaba El Alcázar, en el cual escribía el colectivo Almendros. El colectivo Almendros era una especie de incitación al golpe de Estado que luego se dio. También he asistido en aquella época del golpe de Estado una representación, no me recuerdo si era operística o era simplemente un concierto, al cual asistió el Juan Carlos I. Juan Carlos I, me acuerdo en las escalinatas de aquel edificio, me parece, es que ha pasado hace muchos años, las cosas ya se olvidan, pero sí te queda la figura de mucha gente aplaudiendo a ese hombre, porque había salvado a España de aquello. Luego ha habido periodos de más o menos libertad, y en el que estamos ahora para mí es un periodo de retroceso. Decía que he trabajado en cosas de dinero. Decía que antes había muchos periódicos. Yo creo que la falta de libertad de expresión que hay ahora es una cuestión de dinero, única y exclusivamente.
La tendencia a limitar la libertad de expresión del contrario ha existido toda la vida, siempre, en cualquier régimen. Pero la concentración de medios que existe ahora no existía cuando yo era un niño, cuando era joven. Cuando yo veo un señor que le meten a la cárcel por cantar una canción, a mí me parece que eso está mal. Pero lo que yo me pregunto es que ese señor, por hacer un inciso, a mí me han juzgado muchísimas veces, he estado en juicios muchos, por hacer un inciso. Y por continuar, ese señor, ¿quién le paga los juicios? A mí, yo sospecho que hay una serie de organizaciones, más o menos gubernamentales, que dan dinero a los abogados o a los equipos de abogados que defienden a la gente que se siente maltratada por una serie de cuestiones. Y la otra cara de la moneda, que la gente va, por ejemplo, el que me estoy refiriendo al rapero, que puede ir de libre. Al rapero que va de libre le pueden hundir la vida, no porque le metan en la cárcel, a lo mejor no le meten en la cárcel, a lo mejor ahora sube la audiencia y no le meten en la cárcel. También es cierto que puede hacer publicidad, pero no sería una publicidad que le hubiera pedido. Las dos balanzas de la justicia están muy dispares. La balanza de la justicia que tiene el dinero, todos sabemos quién tiene el dinero ahora, es la que puede meter en juicio a muchísima gente, por cualquier cosa. Y la gente que comete el desliz, la imprudencia, la valentía de decir lo que piensa, pues la expresión no es la más literaria, ¿no? Pero va jodida. Y eso es lo que pienso yo que hay ahora. Doy paso a... Como queráis, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, en primer lugar, por la invitación al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria. Como decía Elsa, yo me dedico sobre todo a investigar en historia del feminismo, en teoría de género y diversidad, a la par que trabajo con Sofía Castañón, con la diputada asturiana de Podemos y secretaria de Feminismos. Y me resulta muy difícil no empezar por ayer, es decir, no empezar este ratito, esta intervención, recogiendo la enorme emoción, la fuerza, el desborde, lo que ayer vimos y la posibilidad de modificar el sentido común. Y aunque pueda parecer que no tiene relación, hablamos de reivindicación de derechos de las mujeres, feminismos, etcétera, libertad de expresión, creo que sí que es un buen momento para conectar ambas cosas, porque como obviamente ayer las mujeres de todo el Estado salieron a la calle y dieron una lección de muchos asuntos que tienen a los partidos descolocados, obviamente el movimiento siguiente es intentar hasta cierto punto fagocitar esto, ¿no? O sea, hoy Albert Rivera parece el feminista liberal transversal, que dices, por favor. Clara Campoamor lleva semanas revolviéndose en su tumba entre lo que está haciendo Ciudadanos con su nombre, por decirlo rápido. Y me parece muy importante que situemos algunas coordenadas relacionadas con lo que ha sido la lucha de las mujeres en el Estado español y esa verdadera dificultad de hablar con libertad. Ahora que se nos va a venir el momento en el que la derecha intente cooptar el discurso feminista, histórico, plural y diverso, vamos a tener que estar muy firmes para seguir diciendo que 1 más 1 son 2 y que no nos pueden meter gato por liebre. Y en ese sentido, y como ha dicho el compañero, yo creo que vivimos un momento de retroceso de libertades, pero como parte de mi trabajo está casi más en el siglo XIX que en el XX o hasta antes de 1936 a nivel de investigación, es que se nos había olvidado que este país jamás ha tenido algo remotamente parecido a una libertad de expresión plena, ¿no? España es un país de modernidad tardía en la que no se cortan cabezas reales, y aquí va un corte para la libertad de expresión en sí, y que tiene como mucha dificultad para asumir otras cuestiones que en nuestro contexto son o están más aceptadas, ¿no? El derecho de reunión, derecho de asociación, la libertad de expresión, toda esa gama de derechos liberales decimonónicos que nada tienen que ver con, gracias, con el hoy, por así decirlo,
aquí tienen un arraigo difícil porque no nos desprendemos de la monarquía borbónica, difícil porque todos los intentos de romper con eso de Cádiz en adelante van de mal en peor y hasta principios del 20. Por lo tanto, hasta cierto punto se nos ha olvidado, pero la condición intrínseca de los intentos democráticos en España va contra un monstruo muy fuerte, muy grande, y que hoy está acampando por sus respetos, por así decirlo, ¿no? Hasta hace 4 días, cuestiones como las que vivió Guillermo Zapata se dirimían en un consejo de guerra, y eso no es una broma, ¿no? Y ya no solo en el franquismo, sino antes, en la dictadura de Primo de Rivera y en procesos previos. Al hilo de las manifestaciones de ayer, me parece fundamental también poner el eje en que la libertad de expresión es un derecho de las oprimidas y los oprimidos, es decir, es el único casi derecho que tenemos para poder contestar a un poder duro y un poder que es tremendamente fiero en la defensa de sus privilegios. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en las últimas semanas, también con todo el movimiento feminista previo al 8M, el Me Too, las denuncias de acoso, etcétera, pues hay como cierto, no rechazo, pero sí reconvención, ¿no?, a los alcances hacia los que puede llegar la lucha feminista, ¿eh? No os paséis, no cometáis los errores de la izquierda clásica, todo este tipo de cuestiones. Y en realidad, en el contexto legal que tenemos ahora mismo en España, que quizás es algo que, por ejemplo, Yolanda probablemente pueda hablar más, ¿no? Euskadi es una tierra que ha sufrido de una manera mucho más clara y que no se ha olvidado de que no existe la libertad de expresión, ¿no? Porque con la excusa de leyes antiterroristas, de una serie de políticas públicas, pues lo que se hace es apartar al disidente de izquierda radical y no normativo, ya ni siquiera etarra, es que con eso se barre cualquier disidencia, ¿no?, como en su momento se barrió con la droga. Entonces, a la hora de emplear nuevas fórmulas legales y nuevos conceptos, tenemos que tener una cierta cautela. Yo creo que desde el feminismo es algo que más o menos estamos intentando situar. Beatriz Gimeno, que es una teórica maravillosa y diputada en la Asamblea de Madrid, lo escribió hace poco, ¿no? Hablaba de esa trampa, por ejemplo, de los delitos de odio, que con perdón, cualquier gilipollas dice en Twitter una tontería, ¿no? No es lo mismo que lo diga un particular con una cuenta en redes, obviamente, que un cargo público, pero como pueblo consciente no podemos recurrir quizás a esa judicialización de tantos procesos a veces con esa figura de los delitos de odio que parece que nos protege, pero en realidad lo que hace es ponernos en manos del Estado, y el Estado utiliza eso para acotar nuestra libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que el momento que vivimos ahora, y de verdad que ayer fue emocionante, fue vibrante, lo comentaba con mi compañero, no sabíamos si Gijón estaba así desde el 15M o desde las últimas de la Naval, es decir, que la masiva ocupación de las calles era algo insólito, intergeneracional, con chicas muy jóvenes, pero también con familias, con todo el mundo con una conciencia de que algo tiene que cambiar, que tenemos que romper el tablero de juego, que tenemos que romper el contrato, que tenemos que poner la vida en el centro otra vez, pero al tiempo eso va a suponer un recrudecimiento de cuestiones y unos ataques que creo que en espacios como este, además, es importante que se intente poner esa alerta, ¿no? El enemigo está dentro y el enemigo no va a tardar, porque ya lo estaba haciendo hoy, todas las fintas, todos los giros de cintura y todas las cuestiones necesarias para responder al hecho de que ayer España fue el único país que consiguió una huelga general dentro del contexto de paros internacionales en todo el globo, y además de una forma, es verdad que transversal, pero no como dice Albert Rivera, ¿no? Transversal en otro sentido, estábamos las nietas y estaban las abuelas pensionistas, pero no para descafeinar el feminismo como lucha, ¿no?, como movimiento consciente, y nos vienen tiempos duros, donde ya lo son, porque la cuestión de la libertad de expresión, de la censura y de cómo nos van a intentar quizás cooptar el discurso va más allá de Valtonyc escribiendo una canción más o menos afortunada y con más o menos gusto dentro de un código de rap, que parece que lo que le sucede a la judicatura y a la clase política es que no han pasado por las clases de lengua del colegio, ¿no?, que no hay comprensión lectora para entender el pacto de ficción casi. Nos viene algo más duro, que es ese discurso blando, ese discurso quizás ya no socialdemócrata, no sé qué nombre se le pondrá a lo que sea que quiera Ciudadanos hacer en España, que le quita chicha, que le quita vida a lo político para convertirlo en algo que blanquea, que es de un falso sentido común, y muchas veces usamos la expresión sentido común. Yo considero que
y desde el feminismo se ha dicho, ¿no? El sentido común de común no tiene nada, suele ser muy conservador, es difícil moverlo. Bueno, pues nos van a situar ciertas cuestiones a un lado del tablero y nos va a tocar ser críticas, ser muy conscientes y estar al pie del cañón defendiendo lo que realmente ha de ser esa libertad de expresión, que es una herramienta que tenemos las oprimidas y los oprimidos contra el poder dentro de una ideal esfera pública o de un intercambio de opiniones que, como ha dicho también el compañero, no existe, porque hay una concentración de medios, porque hay una serie de cuestiones que imposibilitan la verdadera libertad de información, ¿no? Y, en principio, más allá de lo que charlemos y conversemos, ese era el punto de vista desde mi gremio, arrimando a mi sardina el asunto que quería situar. Gracias. Vale, pues bueno, muchas gracias por haberme invitado a hablar aquí hoy. Yo creo que es imposible, y recojo lo que se acaba de comentar, creo que es imposible pensar la cuestión de la libertad de expresión sin partir de lo que pasó ayer. Porque si no, no le hacemos justicia a lo que pasó ayer, de alguna manera, ¿no? Es decir, si entendemos lo que pasó ayer como un elemento transversal en el sentido fuerte, es decir, no transversal en el sentido del lenguaje del marketing, en el que todas las palabras se devalúan y da igual realmente de lo que estés hablando, y entonces, en vez de ser una transversalidad que lo que hace es conectar a los diferentes en una clave transformadora, es una transversalidad que lo que viene a decir es aquellos que son como yo, ¿no? Y que se pongan detrás de mí, claro. Es bastante sintomático, de hecho, esa diferencia que, por ejemplo, Ciudadanos en Madrid estableció entre la huelga y la manifestación. La huelga como algo que no había que hacer, la manifestación algo en lo que querían participar, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de construir la manifestación en términos de opinión pública, es decir, de aquello que puede ser representado, y no en términos de conflicto social, que es aquello que tiene mucha más difícil representación y que en todo caso lo que toca es como colocarse por detrás, ¿no? Si entendemos lo que sucedió ayer, y yo creo que es imposible no entenderlo de otra manera, como un elemento efectivamente transversal de una transformación profunda y de un deseo de transformación aún más profundo, creo que podemos perder la mirada de qué estamos hablando con la cuestión de la libertad de expresión en nuestro país. En las últimas semanas han pasado tres elementos que yo creo que definen bien, digamos, podemos llamarlos 3 elementos pre-8 de marzo, que definen bien el estado de la cuestión. Hablamos de la sentencia de Valtònyc, hablamos del secuestro de Fariña, del libro, y hablamos de la retirada de la obra de Santiago Sierra en Arco, ¿no? Creo que son 3 elementos que definen a la vez 2 cosas. Un Estado, entendiéndolo en su complejidad, no de una manera unívoca, digamos, que opera a la vez con una enorme, con un enorme poder y a la vez como con una enorme expresión de debilidad. Es decir, ¿qué necesidad tiene una sociedad fuerte de evitar que Valtònyc cante, que Santiago Sierra exponga o que Fariña se distribuya? Ninguna. Una sociedad fuerte tiene capacidad para leer lo que quiera decir o no Valtònyc, Santiago Sierra o el autor de Fariña o otras expresiones de las que hemos estado viviendo. Esa especie de desmesura, ¿no?, de fuera de la medida en las reacciones en relación a cuestiones que son realmente poco potentes, ¿no?, comparado, por ejemplo, con el 8M, ¿no? Bueno, comparado con el 8M son directamente diminutas, pero quiero decir que están en una escala muy, muy pequeña. Esa especie de dispositivos, ¿no?, de secuestro de una edición, encarcelamiento de una persona y retirada de una obra de teatro, de una obra artística, de una feria internacional de arte, pues de alguna manera como que remiten a algo que está como desajustado, ¿no? Y yo creo que tiene bastante que ver con algo que revela la propia movilización de ayer, que es que esa sensación o esa especie de construcción de un cierre político del ciclo del 15M y de una cierta lógica de restauración no es tal. No es tal en el sentido de que no está realmente
construida como consenso, no existe socialmente. ¿Por qué? Probablemente porque las condiciones de vida y las condiciones materiales de las mayorías sociales de este país no se han resuelto lo más mínimo desde el 2007. Y por tanto, por mucho relato que tú le quieras meter a eso, hay algo que no acaba de encajar. Un elemento que a mí me parece especialmente interesante de cómo han funcionado esos tres dispositivos es que ninguno de los tres aparece en la forma de un Estado totalitario, represivo, tradicional, ¿no? Es decir, ese Consejo de Guerra no existe, o por lo menos la forma del Consejo de Guerra ha adoptado una forma nueva, ¿no? Si lo pensamos, estamos hablando de medidas cautelares que pone un juez sobre un libro porque hay una denuncia y quién sabe lo que va a pasar, y entonces, bueno, pues yo, antes de saber lo que pasa, pues yo, medidas cautelares. Estamos hablando de una sentencia que, si la leemos de una manera técnica, es la acumulación de tres delitos distintos que da la casualidad de que te llevan a la cárcel, ¿no? Si borras el elemento ético de que alguien que canta vaya a la cárcel, pues tienes, bueno, tres sumas, tres sentencias, como al que le han pillado robando un día, trapicheando otro, una vez me metí en un coche, no sé qué, y pues se acabó la cárcel, ¿no? Y la tercera, que sería, y esta me parece especialmente sintomática, que es la retirada de la obra de Santiago Sierra. La retirada de la obra de Santiago Sierra, que además la conozco bien porque el Ayuntamiento de Madrid tiene un 30% de IFEMA, es decir, digamos, tiene una representación del 30% del Consejo de IFEMA, se produce por parte del director porque intuye que puede llegar a ser problemática, ¿vale? Es decir, esto es Philip K. Dick, esto es precrimen, es decir, no ha sucedido nada todavía, ¿no? Es decir, no es una persona que está ejerciendo un totalitarismo que quiere controlarlo todo, sino que es una persona que está profundamente asustada. Es decir, es una persona... Bueno, pero ahí también habrá que ver la relación de fuerzas que puede tener la propia galerista, por muy galerista que sea, en relación a quien organiza Arco, ¿no? Pero quiero decir, lo que me parece interesante es primero esto y luego unas declaraciones muy interesantes de la persona responsable de IFEMA después de que ya hubiera el ayuntamiento exigido que se recuperara la obra, hubiera habido esta historia, no sé si la sabéis, pero el ayuntamiento pidió una junta extraordinaria para votar que se volviera a poner la obra. El ayuntamiento está en minoría y entonces la Comunidad de Madrid del Partido Popular de Cifuentes y la Cámara de Comercio, creo que es, votaron en contra y como tienen un 30% cada uno, no se retiró. Al día siguiente la alcaldesa, en consenso con la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, decidió no participar de Arco por lo que había sucedido, y eso generó un movimiento que movió las posiciones, ¿no? Entonces Cifuentes, como le ha pasado esta semana, tuvo que salir a decir que, bueno, no, que ella por supuesto está súper a favor de la libertad de expresión, pero tal, no sé qué. Y entonces en ese contexto, cuando ya estaba todo el mundo como intentando dar para atrás, porque una cosa que pasa además con los acontecimientos relacionados con la libertad de expresión es que cuando mides lo que pasa en relación a la obra en concreto, siempre es una locura. Siempre miras para atrás y entonces, como es una locura y está fuera de medida, todo el mundo empieza a tener un poco de vergüenza, ¿no? Como que se empieza a mirar como de ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Entonces el director de IFEMA hizo unas declaraciones muy interesantes en las que decía: yo estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, si yo hubiera sabido que esto era censura no lo habría hecho nunca. Que me parece súper interesante, terrible, pero muy interesante desde el punto de vista de la interiorización de un dispositivo de control sobre otros, de un poder descomunal que se expresa con una debilidad brutal, como una persona que, bueno, pues yo, la verdad, no sé, si hubiera, no sé, quiero decir que me parece que revela muy bien que el asunto que tenemos entre manos y lo que está sucediendo con la libertad de expresión tiene más que ver con un conflicto no resuelto que con una derrota, por decirlo de alguna forma. Es decir, o por lo menos con una apertura de un ciclo que todavía no se ha cerrado. Y que para tenerlo controlado, el poder en sus diferentes expresiones tiene que recurrir o recurre a través de procesos muy automatizados también. No penséis, es decir,
lo interesante de esto es que no es como hay como un mando central que le va diciendo a todo el mundo, tú, reprime allí, usted, vaya, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro súper interesante sobre las huelgas de los mineros del 84 en Inglaterra, GB 84, un librazo alucinante, y ahí se ve muy bien un modelo de conflicto tradicional en el que hay dos cerebros, el comité de los mineros y el gobierno de Thatcher, y cómo hay como dos comités centrales, digamos, que están ordenando las luchas, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de dispositivos dispersos que siguen una especie de inercia de poder y terror, por decirlo de alguna manera, terror propio, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que la salida o la solución al asunto, y esto me devuelve al 8 de marzo, es una pregunta que esta mañana, charlando con un amigo mientras veníamos, un compañero de Madrid que está en un colectivo que se llama Contra el Diluvio, que trabaja en tema de cambio climático, me decía, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer a partir de ahora todos es ¿cómo lo harían las feministas? ¿No? ¿Cómo las feministas abordarían la cuestión de la libertad de expresión? Y voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos la legislatura, en la Junta de Distrito en la que yo soy concejal, y en torno al 25N, yo creo que de 2016, no estoy seguro, pero creo, era la primera vez que en la Junta hablamos de violencia de género, de violencia machista y tal. Entonces el portavoz de Ciudadanos bueno, vino a traer este argumento de las denuncias de los hombres y todo este asunto terriblemente machista, ¿no? Y bueno, pues fue convenientemente contestado por las compañeras tanto del Partido Socialista como de Ahora Madrid, que estaban en el Pleno, y bueno, pues quedó ahí la cosa, ¿no? El otro día llevamos una propuesta de apoyo a la huelga. Por supuesto votó en contra, pero él se declaró feminista y de hecho dijo que estaba en contra del patriarcado. Entonces yo me acordé de ese momento y le dije, bueno, algo ha pasado para que tú hayas pasado de hablar de denuncias falsas y de cómo no toda esa invisibilización de la violencia sobre los hombres y tal, a decir que patriarcado y que tal, ¿no? Evidentemente hay un componente fuerte de cinismo por su parte, no lo voy a negar. Pero lo importante es que la esfera pública había cambiado hasta el punto de que él no podía mantener públicamente las posiciones que tenía antes. Desde una lectura como la que, por ejemplo, hace Trump o hace la alt-right en Estados Unidos, eso es que hemos acabado con su libertad de expresión. Él antes podía defender que era un machista libremente y ahora no puede, ¿de acuerdo? ¿Qué han hecho las feministas en ese tiempo? ¿Han legislado más? No han legislado más, porque no tienen poder para legislar en este momento, o por lo menos a ese nivel. ¿Han introducido normativas? No. ¿Hay sentencias que le hayan llevado? En absoluto. Nada de eso. Nada de lo que en el otro lado estamos viendo como mecanismos de control de la libertad de expresión, muy claros y muy palmarios. Creo que tenemos que trabajar sobre esos dispositivos que se han puesto en marcha estos años, que han modificado el espacio público, que han dicho no es tolerable que uno vaya por ahí diciendo que hay denuncias invisibilizadas de tipos que sufren la violencia de las mujeres, como no es tolerable que hablemos de la sanidad pública en unos determinados términos a partir del 15M. Eso es la democracia. La democracia no es un juego de suma cero como ¿no? En términos de mercado, donde cada discurso se coloca y luego votamos y ya está. La democracia es un debate público que modifica las posiciones. Y la libertad de expresión es el mecanismo a través del cual ese debate público se puede dar. Entonces yo creo que fijarnos en lo que el movimiento feminista y las feministas habéis sido capaces de hacer en este tiempo, permite pensar en dispositivos de modificación de la opinión pública que no pasan por hacerse Estado, que no pasan por hacerse Estado en exclusiva. No estoy diciendo que evidentemente no haya que legislar o que no, y que pasan también por multiplicar los lugares donde se habla. Yo creo que el elemento fundamental de este momento es tenemos la obligación de multiplicar los lugares desde donde se habla, desde donde se escribe, desde donde se dice. Y ahí tenemos un problema que es un problema de medios de producción. Pero bueno, ese es el debate, o por lo menos para mí eso es la manera de pensarlo en términos desafiantes, porque después del 8 creo que no lo podemos pensar como con la mirada pequeñita, ¿no? Sino que hay que mirarlo a lo grande, más o menos.
Pues felicidades a los tres, que habéis hecho un panorama muy, muy exquisito. Yo os voy a contar desde mi pequeña área de influencia, que es la Morada de Bilbao. Yo estoy de hace 3 años involucrada con el tema de poner en marcha un lugar, un espacio para la cultura, para el diálogo y para la apertura a la sociedad, y desde hace 3 meses hemos comenzado a hacerlo. Entonces, ¿qué idea es la que nos motiva a trabajar en la Morada? Nos motiva a trabajar, uno, en cuestiones cercanas, los temas que nos afectan a nosotras, las potencial creativo que nos rodea, vincularle con nosotras, o sea, que no esté, que se acerque, y dotar a ese espacio de la categoría de lugar donde no hay una influencia orgánica, tradicional, donde no está ni la Iglesia, no está el partido, no está el Estado, no están los grandes tótems de pensamiento determinando. Eso en nuestro país, en el Estado, es lo que está por hacer. No ha existido un territorio libre de diálogo, ni de conversaciones, salvo en momentos muy puntuales. En las artes se han dado momentos de libertades grandes que ahora no voy a mencionar. Y entonces, la Morada, o lugares como la Morada, y el propósito que tenemos en Bilbao es hacer que eso se convierta en un espacio de creatividad con la cercanía y con el roce de lo que compete al barrio, de lo que compete a lo que está cercano. Y sobre todo estamos involucradas muchas mujeres, porque partimos de la idea de que el feminismo lo que quiere es poner en lo cotidiano, en lo presente, en lo que a mí me afecta, la discusión política, en lo que yo tengo que resolver. Y os digo una cosa, yo cuando ayer estábamos desde las 9 de la mañana, bueno, el día anterior estuvimos en la calle con las caceroladas, pero desde las 9 de la mañana grupos de mujeres organizadas, todos en pequeños colectivos que entre nosotras no tenemos armazón, que yo estoy con el aire cultural, hemos estado 20 colectivos culturales de mujeres involucradas. Imaginaros a 3, 4 personas por colectivo, no es una estructura organizativa que pueda ser manejable desde ninguna ente, es casi es espontánea y es emotiva. O sea, lo que ayer nos movía a todas es estar juntas de negro, con la banderola en el brazo y con unas reivindicaciones muy sencillas, y es: queremos igualdad, queremos democracia, queremos formar parte de lo que vosotros disponéis por no se sabe qué derecho y que a nosotras se nos quita por no se sabe qué razón. Y nosotras mismas tenemos que tomar conciencia de por qué este hecho ocurre. La conciencia de que hay un sistema patriarcal, heteropatriarcal, que está determinando mi vida, tengo que ser yo la que lo determine, la que lo analice y la que lo revele. No me va a venir dado, está así, ¿no? Esto por una parte. Y por la otra parte, me gustaría que hoy diéramos los nombres luego y que denunciáramos la represión tan absoluta que se está llevando a cabo contra los creadores, tanto de música, de poemas, de libros, los que habéis mencionado, que solo llama a que nos unamos en redes antirrepresivas, y nosotros lo estamos poniendo en marcha porque ya no puedes decir nada, estás acojonada de hacer cualquier dibujo porque ya en Facebook te lo quitan, porque en cualquier palabra es malsonante, porque en cualquier lugar te van a estar insultando porque eres demasiado radical, porque eres una feminista nazi, porque eres una persona que no está en el establishment, en lo que cuenta. Esa es mi aportación a la jornada de hoy, hablaros de las cosas prácticas que estamos haciendo y de cómo estamos emocionadas, pero sobre todo estamos concentradas, que es lo que yo veía ayer. Estamos concentradas, estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. No estamos filosofando en el territorio de lo grande. Estamos viviendo en lo pequeño experiencias muy satisfactorias. Y claro, el que la ola haya venido y nos haya dejado semejante pozo
cuando se celebra un 8 de marzo como el de ayer, pues sinceramente yo ya solo veo una Lehendakari feminista, eso es lo único que veo en este momento y eso es lo que dejo en la mesa ahora para la discusión. Pues mira, yo os he escuchado a los tres, me parecéis personas muy preparadas, intelectualmente muy preparadas, pero yo soy más, tengo otras experiencias, ¿no? O sea, lo que comentaba antes, la idea de mejorar la sociedad, ya la he visto, ya la he vivido. Entonces, por ejemplo, Guillermo, cuando tú hablas, me das la impresión de que un señor que exponga un cuadro y luego se lo quiten, evidentemente es una ridiculez, ¿no? El propio censor, estoy de acuerdo contigo, se tiene que sentir, joder, ¿qué he hecho yo, no? ¿Esto para qué vale, no? Pero después está lo del rapero. El rapero también, que es una gilipollez, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, tiene un castigo el rapero, que bajo mi punto de vista, perdona la expresión, lo que había que hacer con el rapero era darle dos hostias por cómo ha escrito eso. O sea, no ha escrito nada que diga, es que antes no se escribía así, antes se escribía cosas mucho peores que eso. Y tú en Euskadi sabes cómo se escribía en Euskadi hablando, oh, esto lo que ha escrito esto no tiene nada que ver, oh, es una niñería, ¿no? Y antes se podía escribir y ahora no. Yo sí que no veo que sean ideas que se le van ocurriendo a unos censores dispersos. Yo creo que aunque no pueda haber una sincronización total, o sea, no hay un organismo que diga tú reprimes aquí, tú reprimes aquí, tú reprimes aquí, sí que hay un ambiente de represión que invita a la represión, un clima de represión, que ese clima de represión hace que haya, efectivamente, una caza de brujas. No es solo un clima, es ¿Qué hace? una búsqueda de... No, sí. O sea, yo creo que desde la estructura, por lo menos mediática, que es la que yo he venido trabajando hasta ahora, desde el poder mediático se ha instaurado una dictadura de quién debe y quién no debe hablar. Y una vez que tú determinas quién debe o no debe hablar, estás cebando el discurso en unas vías. Y por lo tanto, si además de eso tienes un servicio secreto que te está dando información de lo que dicen en redes cada personaje, y si además eres capaz de sacar a la luz los 2 párrafos del libro de Fariña que habla del diputado, que son 2 párrafos del libro, y hacer de eso, ser capaz de construir relato con un párrafo de un libro para hacerle censurable ese libro, eso es una caza de brujas, eso es una voluntad institucional de que al rey no le pase nada, que a la monarquía no le pase nada, que al Estado no le pase nada y que los demás estemos sufriendo una injusticia tremenda de pérdida de derechos y pérdida de poderes económicos y vitales. Pero es que eso todavía es la herencia de la momia del Valle de los Caídos. No. Como con eso no se ha roto, porque todo es un cuento, pues ahora tenemos lo que tenemos. No, yo creo que entre la herencia y la actualidad... Porque se ve claramente simplemente con la memoria histórica. Perdón, les dejamos un poquito que hagan otro turno entre ellos. No, sí, estamos indignados la mitad de los que estamos aquí, por lo menos. Y para introducir una cuña a lo que han dicho, os voy a leer simplemente esta letra de canción. El juez es un rey, por encima del bien y del mal. El juez es un rey, no esperes ninguna piedad. Te está mirando a ti, te atraviesa y no te puede ver. Él no sentirá su propio olor a suciedad. Será uno más, otro nombre en otro papel. Está cazando desde el sillón, intocable en su posición. Su capa negra es un ataúd y su conciencia duerme en él. Un juicio para el juez. El circo va a empezar, redoble de tambor, en pie, su señoría baila. Una letra de la Polla Records, de los años 90. Yo quería, acabando lo que estaba diciendo, yo creo que hay un ambiente permisivo hacia la represión de la cultura en general, un ambiente de represión en general, y ese ambiente de represión no es porque haya censores que se le ocurra el cuadro, el libro, la canción, sino porque un ámbito
les da una impunidad en el error. Yo reconozco que hasta ellos mismos se tienen que dar cuenta que es error, que son tonterías. En el fondo lo que están dando es tonterías y están sacando la canción del rapero. Yo no la conocía, ahora sí que la conozco, ¿no? Y me imagino que dentro de un tiempo, cuando el rapero salga a la calle, pues podrá hacer un disco con las canciones. O sea, es que además les favorecen a lo que quieren ir, al contrario de ellos, ¿no? Pero ese ambiente puede llegar a ser peligroso porque en el fondo lo que está invitando a todo el mundo es a que se calle la boca. Con esos ejemplos absurdos, que nosotros les consideramos absurdos, pero quizá mirado desde la otra parte no son tan absurdos. Están diciendo a la gente, cállate, 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 cállate que te puede pasar esto. Cállate que te puede pasar esto, teniendo en cuenta además que, joder, ¿cuándo empezó la ley Mordaza? ¿Se ha quitado la ley Mordaza? ¿Hay alguna forma de quitar la ley Mordaza? Ese es el quid de la cuestión. Otro quid de la cuestión es decir, nos hemos inventado delitos que antes no existían. Por ejemplo, al rey antes no lo atacaba nadie. No atacaba nadie porque la sociedad no le quería atacar, la sociedad respetaba a la monarquía. Bueno, porque había pensado que, bueno, lo que contaba antes, que había parado el golpe de Estado, porque había traído la democracia, nadie se metía con el rey. Antes no se sabía cómo era el rey. En Madrid se sabía de puta madre cómo era el rey. Y la reina. Bien. Entonces, eso que ahora hay que defender al sucesor. Pues hombre, sí, pero joder, se le puede defender diciendo, has hecho esto bien, nos va a venir bien que hagas aquello, pero no metiéndole en una caja de cristal para que no le toque a nadie. Así no se defiende ninguna postura política. Con el discurso que ha hecho de Cataluña ya ha quedado muy mal. Ya no se le puede defender. En este momento ha perdido su... Y luego quería hacer una otra mención. Os digo que os veo muy preparados, os veo muy identificados, os veo con ganas de hacer cosas. Pero en este país, para hacer cosas hay que tener votos. ¿No hay que tener votos para hacerlos? Pues ya me dirás cómo se legisla. Esa es la cuestión. Claro, es que es la cuestión. Esa es la cuestión que tenemos que debatir. Sí, o sea, claro, cuando yo decía antes que no es como una lógica centralizada y demás, tampoco lo decía como que por tanto es mejor. Estaba diciendo que por tanto es distinta. Es decir, claro, el hecho de que sea una lógica, yo no diría caza de brujas porque le tengo como mucho respeto a lo que fue la caza de brujas en Estados Unidos, que le amargó la vida a bastante gente, que las llevó al suicidio, en fin, que me cuesta... Peor me lo pones. O sea, quiero decir, yo creo que no pasa nada, o sea, que entiendo la necesidad que tenemos de utilizar ejemplos que conocemos, pero a la vez me preocupa como, no sé, o sea, como que creo que tenemos que pensar los fenómenos por lo menos por lo que tienen de presente, ¿no? Como qué tiene de presente esto que está pasando. Porque como lo vamos a tener que atacar aquí, pues a mí me preocupa ese asunto. Entonces, cuando yo digo que no es una cuestión organizada en ese sentido centralizado, y me parecía buena la palabra de clima, lo digo porque ese clima tiene un elemento que a mí me preocupa mucho, que es muy volátil. Es decir, que de pronto pues sucede la cuestión del 1O en Cataluña y entonces las letras de un determinado modelo, de un determinado rapero que está más o menos cercano de una manera X, que me hago yo esa composición del lugar a una determinada posición política o algo que ha sucedido, de pronto coge foco. Con la misma, ese foco se desvanece y dentro de 2 años la cuestión la tenemos en una chavala feminista que se ha escrito una letra diciendo que hay que pegarle palizas a los tíos como le pegan palizas a las tías en sentido figurado. El que crea que esto no puede suceder, pues yo creo que puede suceder perfectamente. Que en una operación de modificación... Entonces, lo que me preocupa del modelo que tenemos es precisamente su carácter arbitrario. Yo recuerdo, si recordáis cuando fueron los atentados de Barcelona, y sucedió esta cosa de este tipo yihadista que hablaba, que se hicieron muchas bromas sobre él, ¿no? Es que no de Córdoba y tal, ¿no? Yo lo estaba viendo y yo estaba diciendo, ninguna de las personas que está haciendo estas bromas está pensando si dentro de 5 años estas bromas son constitutivas de delito. Nadie lo está pensando, porque en ese momento es imposible pensarlo.
Evidentemente, yo recuerdo mi propio caso y tengo capacidad para leer eso porque es algo similar a cuestiones que me han pasado, pero lo que me parece más importante es que es una arbitrariedad que ya no es solo la arbitrariedad institucional, sino la arbitrariedad de movimientos que se dan en la sociedad a una velocidad muy grande. Y que, por tanto, yo no las tengo todas conmigo que se resuelvan exclusivamente, y por eso ponía el ejemplo de cómo lo harían las feministas, exclusivamente como con una voluntad de poder o con una voluntad de ser Estado o de entender el poder en los términos en los que lo hemos entendido tradicionalmente. Creo que requiere de otra serie de elementos. Pongo otra cuestión que yo creo que es importante, que es: nunca hemos tenido el horror tan cerca. Me explico. Y esto que voy a decir, ahora, según lo iba diciendo, digo, bueno, igual esto es un poco perverso y ahora me explico por qué. Por ejemplo, los tíos nunca habíamos vivido a los machistas, siendo los machistas otros que no somos nosotros, por decirlo de alguna forma un poco superficial, tan cerca. Nunca habíamos visto a tíos expresarse de manera tan chunga contra amigas o contra chicas en redes sociales. Esto era algo que las chicas evidentemente vivíais en vuestra experiencia cotidiana. Pero, por decirlo de alguna manera, ese horror, el horror del machismo o el horror del racismo o el horror, en las redes está todo junto. Y ahí hay un problema, porque tú no quieres que eso exista, pero a la vez lo que tendrías que poner en marcha para quitarlo de ahí es peor y va a ser peor contra ti mismo. Que era lo que decía el artículo del populismo punitivo, iba por ahí, ¿no? El de Beatriz Jimeno. Este asunto tiene también una parte como de pedagogía, de que tienes que asumir un horror, que tienes que asumir como que está ahí y que no sé, que lo que puedes hacer es como desplazarlo más que acabar con él, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Marina Garcés, esa filósofa que vive catalana, ¿no? Tiene una frase, no me acuerdo hace cuánto la leí, que me gusta mucho, que dice: el mundo no se vence, se habita, ¿no? Entonces, como esa idea de que de pronto estás muy cerca de cosas muy horribles, por decirlo, ¿no? Como que de pronto te llegan. Y yo una cosa que he descubierto en este tiempo, donde he tenido mi pequeña o gran, no lo sé, dosis de personas insultándome, es a distinguir como capas de eso y la importancia que tiene eso, y un cambio que no tiene tanto que ver como con los aparatos de Estado, con las leyes o no sé qué, que tiene más que ver como con lo cultural o con lo antropológico o incluso con lo personal, que es que la responsabilidad en torno a la libertad de expresión ya no está solo en quien emite y en las infraestructuras de difusión no sé qué, sino que hay una responsabilidad muy, muy fuerte en la defensa de la libertad de expresión en el posible receptor, es decir, en el que cuando a ti te llega un mensaje descontextualizado en redes, tú digas: no es para tanto. ¿No? Ese ejercicio de no es para tanto, de no darle ningún valor o de darle un valor relativo, es un ejercicio de pedagogía que tenemos que aprender a hacerlo. Si os fijáis, no hay ninguna condena por comentarios que se hayan hecho, por ejemplo, en periódicos, en la sección de comentarios de un periódico. No es que en las secciones de comentarios de los periódicos se digan cosas más estupendas y menos delirantes y menos chungas que las que se dicen en otros lugares. La historia es que socialmente a esa sección le damos un valor cero, es decir, no tiene ninguna capacidad, no le damos como una especie de poder de que lo que se escribe ahí va a modificar nuestras mentes, pero un tuit, de pronto, parece que tiene como una capacidad de pues eso tiene que ver con cómo interpretamos colectivamente esos espacios. Y hay que darle una vuelta a eso, y hay que repensarlo. Y ahí yo vuelvo a la pregunta de cómo lo están haciendo las feministas. Porque, por ejemplo, colectivos de mujeres que a mí me gustan mucho los videojuegos y los tebeos. Entonces ahora hay como un movimiento bastante guapo de chavalas, sobre todo chavalas muy jovencitas, que le gustan mucho los videojuegos y están empezando a escribir sobre videojuegos, no sé qué. Y tienen que soportar niveles de machismo brutales, ¿vale? Pues los mecanismos que ponen en marcha para defenderse de eso no son cierre esta cuenta, bloquee no sé qué, denuncie... No, son como mecanismos de cuidado, o sea, de protección de construcción de una comunidad, de poner una línea y ridiculizar al otro, no sé qué. Y eso es muy interesante, o sea, como que son dispositivos que no tenemos como muy pensados y que yo creo que merece la pena, bueno, darle una vuelta. He hablado de muchas cosas, pero... Sí, a mí me gusta. Hola.
a mí me gusta resaltar la idea de generar espacios en los que cuando tú entras tengas la sensación de estar protegido, que no va a haber que todo lo que digas y hagas en ese espacio, en ese tiempo, esté pactado por el grupo para ser constructivo, para ser que aporte. Generar esa es la tarea para nosotros más importante, saber cómo construir esos lugares y ese momento donde lo que empezamos a construir desde el primer momento tiene que ver con que tú estás en un espacio protegido y que vienes para salir enriquecida de ese encuentro. Retomando lo que estaban diciendo Guillermo y Yolanda, ¿qué harían las feministas ante esto? No me siento capacitada para responder la pregunta, pero sí para traer algún ejemplo a la casa, ¿no? Y huyendo un poco del esencialismo. Creo que la primera cuestión fundamental de esto es que si de alguna forma el feminismo como movimiento organizado de pensamiento es por la constatación de que las mujeres quedan fuera del poder. Eso pasa en la Revolución Francesa y sigue pasando, ¿no? Entonces, toda nuestra articulación del contrato social, del pacto, de lo que se supone que es la manera de vivir con pues la libertad, igualdad y fraternidad, curiosamente, todas estas cuestiones, desde el minuto uno están establecidas en un paradigma concreto que es automáticamente masculino, porque las mujeres no son ciudadanas en ningún estado del mundo a día de hoy, y en lugares como España, que obviamente gozamos de derechos que por Dios ya querrían o ojalá tuvieran las iraníes, las turcas, las marroquíes, etcétera, pues estamos muy lejos de que esos derechos de ciudadanía sean plenos por muchas razones, ¿no? Por lo tanto, el feminismo se construye como movimiento de 3 siglos desmintiendo la idea de poder masculina, ¿no? Impugnándola. Entonces, si hay un potencial es ese, ¿no? Que a veces, yo esto lo tengo hablado con amigas y con compañeras, que las lógicas de funcionamiento pues en un partido como pueda ser Podemos o en otros espacios van hacia el poder y hacia su gestión, cuando nosotras estamos hablando de vamos a ver cómo cogemos este chiringuito y esta energía y hacemos que funcione. Pero me da igual ser yo, ser la vecina, o que no sea nadie, ¿no? Hay un concepto, una idea de poder, por eso que es central, que es horizontal, que a mí me fastidia, me da un poco de rabia que a veces se asocia pues, la feminización de la política, que eso genera otra serie de tópicos. Yo, por ser mujer y trabajar en ese ámbito, no voy a dejar de ser dura, no voy a dejar de ser bronca, no voy a pasar a ser un ángel cuidador, ¿no? Que esto es lo que hace Ciudadanos, es decir, es el ejercicio retórico de convertir esto, algo con potencia política, en algo plano y algo sencillo. Entonces, está claro que en la gestión del poder hay una concepción histórica distinta y el movimiento feminista se ha construido y se ha articulado de otra forma y estamos en un momento histórico muy afortunado y creo que dentro de sus complejidades muy afortunado en el que podemos ver si eso tiene alcances y por supuesto podemos ver sus límites, que aquí ninguna está libre de tener dentro al bicho patriarcal, al bicho educacional y las contradicciones y la competitividad y una serie de cuestiones que son centrales. Y yo creo que ahí sí que hay algo a explotar. Lo que decía Guillermo de las gamers, de toda la polémica en el mundo del videojuego, yo no es un mundo que directamente me toque, pero sí por amigas y sí por pura fascinación por cómo se dan las polémicas en Twitter. Claro, de repente es como que a una chica se le ocurre decir que va a hacer un encuentro de jugadoras de videojuegos para estar solas, para estar tranquilas, para que no haya ningún gañán, porque en fin, el mundo del videojuego también es muy masculino, la tecnología, todas estas cuestiones, y se monta la marimorena, pero a un nivel que dices, hostia, en este ámbito hay un ámbito social en este país, ya no solo de las gamers, sino de los aficionados a los videojuegos, el foro coches de los videojuegos, están varias pantallas por detrás de lo que ya es sentido común, que tampoco es que sea necesariamente bueno, ¿no? Si no dejáis ir a los hombres, segregáis y no hay igualdad, pero un nivel retórico bajísimo, y las tías que no tienen o no vienen de una conciencia feminista articulada, por puro sentido común del bueno, que yo creo que ahí viene del juego también, pues se han hecho fuertes y por sus narices, que no me dejas hacer esto en este sitio de Barcelona porque amenazáis, claro, amenazáis con ir a pegarnos, con ir a boicotearnos, o sea, una cosa de violencia machista clásica, pues lo han hecho igual, lo han hecho en privado, tienen sus redes, han establecido sus tejidos y es verdaderamente emocionante que de forma intuitiva tías de eso, 20 y picos años, que a lo mejor no tienen esa conciencia porque su vida no se ha transcurrido por lo político, pero la política les ha aterrizado en su lugar de actuación. Hostia, han hecho un movimiento muy bonito que a nivel mundial además también se está haciendo y se está tal.
no sé si el feminismo cambiará el sentido, pero desde luego sí cambia la concepción del poder. Hace poco se filtró, que no solo nos pasa a Podemos, y eso es muy bonito, se filtró un argumentario del PP sobre la huelga feminista la semana pasada, ¿no? Y claro, cuando se filtró el argumentario decía cosas como que esta huelga quiere destruir el sistema occidental. Andábamos riéndonos todas y yo dije, claro, joder, lo han entendido de una maldita vez, es que es de lo que se trata. Hay que romper el contrato, hay que reconstruir sobre bases que son muy importantes, porque obviamente estamos aquí desde un pensamiento de izquierda, porque venimos de donde venimos, porque tenemos una tradición, que nos vamos a Hegel, que nos vamos a la Ilustración, lo que haga falta. Pero se hizo mal entonces, hay que coger lo bueno, pero hay que volver a desmontar todo esto y modificarlo, porque la estructura entera en ese sentido está podrida, ¿no? Y ahí la libertad de expresión es fundamental, porque sin pretensión de ponerme pedante, pero es el intercambio de opinión, los datos. Es el espacio. ¿Qué hace también el feminismo? Que es brutal y que creo que es algo que ha hecho siempre y que quizás ahora pues, te lo ponen en La Sexta al rojo vivo y dices, joder, Ferreras no habla de Cataluña, lleva 2 días hablando de feminismo, le va a hacer la cabeza así, ¿no? Cuando en los años 20 todavía se discutía la inteligencia de las mujeres en un nivel fisiológico, Clara Campoamor dio una conferencia en la Universidad Central de Madrid, 1925, una cosa así, o sea, 10 años, bueno, 7 años antes de ser diputada. Y hay un momento de la charla, de la conferencia, que luego la editó tiempo después, que dice algo así, es que ninguna de vosotras se ha encontrado con un hombre que no sea más tonto que ella. O sea, una pregunta tan elemental como esa, y no por ridiculizar, sino por poner en valor que lo que ayer hizo que a la calle salieran señoras que votan a partidos muy diversos, de edades muy diversas y de formaciones muy diversas, es que la violencia es una experiencia que es así, es transversal. Y esa golpea de una forma que es muy difícil a veces traducir fuera del feminismo o de un cierto código, una ritualidad de expresión feminista, pero que ayer salió a la calle de una manera distinta. En Asturias estamos en una alerta porque en un periodo de 3 semanas han desaparecido 3 mujeres. Una de ellas se ha encontrado ya su cadáver, probablemente haya sido asesinada y quizás sea un caso distinto a los otros 2, pero en un plazo muy corto de 3 semanas una comunidad autónoma está en una psicosis colectiva que no es psicosis, es certeza. Joder, que es que iban a trabajar. Y alguien la saca de un coche y ojalá aparezcan las 2 personas que están todavía desaparecidas, pero ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice la vibración? Y no es por despreciar la razón, no, es porque el problema del capitalismo es que mató la parte emocional que somos para quedarse con una racionalidad loca. Tenemos que recolocar todo eso. Y esa energía, si sabemos transformarla y convertirla, me parece fundamental, porque estamos hablando de cosas que se saben por encima de los discursos. Y no porque no se pueda hacer discurso de ellas, que llevamos 300 años haciéndolo, sino porque, bueno, pues porque la violencia machista lo entiende una señora que vota al PP y a la que le han estado cebando a hostias toda su vida, que lo ven sus hijas o que lo ven sus vecinas, y lo entiendo yo que trabajo en Podemos, y lo entiende la de Ciudadanos porque lo entiende, porque en el fondo lo entiende. Hay que encontrar la fórmula en la que venzamos esas barreras, ¿no?, de partido, que es el gran problema, ¿no?, cuando estás dentro de una estructura, para que de eso salga una energía verdaderamente transformadora. Y ahí está, sin esencialismos, pero sí que es verdad que el poder, hay que romper el contrato, el PP tenía razón, queremos destruir esto, claramente, y hay que articular formas políticas con esa energía distinta. No mejor ni peor, simplemente la que la vida nos ha permitido tener o desarrollar. Decir también que si queremos hacer un mundo que sea más sostenible, tenemos todos que tomar conciencia de que está en nuestra mano y en nuestro camino también modificar nuestros hábitos. No solo los hábitos de pensamiento, sino los hábitos de vida. Eso es lo que también es parte de lo que el feminismo nos está enseñando a hacer. Entonces, haceros feministas, informaros, tomar conciencia, analizar, sacar a luz el patriarcado. El patriarcado funciona mientras está escondido y tapado. En cuanto se desvela, es como un monstruo que desaparece. ¿Vale? Entonces, esa es la recomendación. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo en colectivo, hacerlo en grupo, hacerlo a través de la cultura, hacerlo a través de la creatividad. Todo lo que cada uno pueda aportar y le haga sentirse mejor hace que estemos más cercanas unas a otras, ¿no? Y ahí ese es el espíritu que yo quería trasladaros. Y termino. Yo no tengo más que decir ya. Bueno, voy pasando para los que queráis hacer preguntas. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Que sigan charlando ellos? Pero si es que vuelvo a lo mismo. Yo considero que
Que sí, que todo lo que habéis dicho está ideal, que es magnífico, pero que aquí hay una lacra que viene de muy atrás y que mientras eso no se acabe, esta historia no se acabará nunca. Porque sí, lo de ayer fue precioso, fue muy bonito ver todas las mujeres en la calle, pero a mí, en el fondo, me daba incluso un poco de tristeza, porque digo, parece mentira que en el siglo XXI haya que salir así como las mujeres sufragistas a principios del siglo XX. Digo, es que eso es para casi, hombre, alegría, porque a estos tíos hay que decirles las cosas claras, pero en el fondo tristeza, porque decir, hombre, que ya solo falta el sombrero y la falda hasta el tobillo, y estar pidiendo cosas tan normales que es que no habría ni que discutirlo. Entonces, claro, todo esto, y luego encima oír ayer o antes de ayer al obispo o al no sé quién, que la mujer tiene el demonio dentro, y que eso permitan que salgan los medios de comunicación. Ah, no, el convencido además. Claro, luego ¿qué dices? Pues que tiene que ver, que no sé, que si viene una revolución, claro, los primeros que caen, claro, normal, porque es que no puede ser de otra manera. Claro, no se puede hablar absolutamente nada, no se puede decir ya nada. Hasta hace poco se estaba recordando en un informe semanal, que fíjate tú, informe semanal, que bueno, ¿para qué seguir hablando? Recordando cuando salió Interview. Pues sí que es verdad. Resulta que se acaba de morir el dictador y en Interview se podían oír cosas que jamás se podían hablar. Yo ya tengo unos años y me acuerdo que ya en el principio de los 80 trabajé en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo coordinando, y era cuando se veía como algo muy raro que un grupo de mujeres feministas, que los carcas las llamaban machorras, porque se hablaba así, y me acuerdo que una de las veces, y fueron unas conferencias que dieron, que por cierto tuvieron muchísimo éxito, y al día siguiente nos encontrábamos en los enceraos que ponían el macho está bueno al horno y con patatas. No pasó absolutamente nada. Todos nos reímos, no se nos ofendió para nada, pero es que hoy en día hay una sensibilidad beatona que es incomprensible, porque es que yo no sé, es que a la mínima cosa parece que es un sacrilegio. Digo, entonces, ¿dónde estamos? ¿En el 18, en el 21 o no sé? Es que no lo sé. Y ya no hablo más porque no acabo. ¿Se me oye? ¿Ahora se me oye? Sí. Pues mira, te voy a hacer una cosa. Yo quería hacer una defensa a la Iglesia. Sí. Bueno, los seres humanos somos complejos. Esa es la libertad de expresión. Yo os quería comentar una cosa. ¿Vosotros os acordáis cuando en las televisiones... Yo hace 3 años que no veo televisión, pero yo me acuerdo de Victoria Prego, me parece que era la concejal, ¿cómo se llama la persona? Corresponsal al Vaticano. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de los... Borrego. Bueno, en cualquier caso, había corresponsal en el Vaticano. Sí, la señora. Vale, de acuerdo. ¿Hace cuánto, repito, hace 3 años que no veo televisión? Vosotros, si veis televisión, ¿hace cuándo no escucháis una noticia del Vaticano? No de la Iglesia española, digo del Vaticano. Os pregunto. Pues no solo de los pedazos. ¿Del Papa dices que no? Sí, del Papa. Si este Papa es muy bueno. El Papa este, para mí, representaba una esperanza de cambio. Me imagino que para casi todos nosotros representaba una esperanza de cambio. Que el cambio sea más o menos frustrado no es la pregunta que estoy haciendo yo. Quiero hacer una distinción entre lo que es la Iglesia española y el Vaticano. La Iglesia española toda la vida ha tenido un carácter de enfrentamiento con el Vaticano, históricamente, y la Iglesia española siempre ha sido la más retrógrada que ha habido en la parte occidental de Europa.
O sea, el ejemplo de estos señores que dicen, estos señores obispos o arzobispos, que dicen que se permiten hablar de brujas y de mujeres, bueno, evidentemente no creo que sea el sentimiento de la Iglesia en cuanto a institución. Puede haber cosas peores. Vosotros me mencionáis el tema del uso de los niños y los monaguillos, ¿no? Eso es horrible, evidentemente. Pero yo creo que sí que existe una corriente en el Vaticano de solucionar ese problema. Creo que existe una corriente en muchos sitios y muchos lugares, en muchos aspectos, de mejorar las cosas. Y yo sí sigo creyendo que el Papa actual intenta arreglar esas cosas. No me sirve como cotejo los obispos españoles. Me imagino que alguno habrá que no diga esas cosas que dicen, ¿no? Simplemente quería recalcar eso. Comentabais, estaba pensando en lo del poder en esta cosa de la forma de afrontar el poder de las mujeres, y me estaba acordando de un libro que se llama Witch, no sé si, que editó La Felguera, que es una edición fabulosa, y que estos días, cuando el obispo hablaba de que las mujeres tienen el diablo dentro y no sé qué, había un componente de reacción que venía a decir, claro, si es que somos el demonio, ¿y ahora qué? Es decir, había una apropiación, es decir, yo creo que estos días ha habido una cosa así muy, bueno, no sé, para quienes, yo creo que quienes estamos aquí, que nos gustan como los relatos y la ficción y el poder simbólico, ¿no? Y que yo creo que también ha habido este tiempo como una interpretación muy pobre de lo que es, cómo o sea, para qué sirve la expresión cultural, es decir, en el sentido de que estos días había como una energía, que es esta cosa que se puede, que cuando te lees los manifiestos de Witch, o cuando ves a los hippies, ¿no? O cuando ves cuestiones de la contracultura en un determinado momento, o ahora con apropiaciones que se están haciendo del mainstream, ¿no? Ayer había carteles alucinantes en Madrid, ¿no? De chavalas de 14 años que con carteles que ponían si Hermione no existiera, Harry no habría pasado del primer libro, ¿no? Que es muy guay. O sea, ha habido una apropiación brutal de la figura de Carrie Fisher desde que se murió, ¿no? Como princesa Leia, y la idea que la propia franquicia de Star Wars ha entendido perfectamente y la ha construido, evidentemente, en términos de mercado, ¿no? Pero entendiendo muy bien, o sea, teniendo una capacidad de diálogo social mucho mayor que otras instituciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como esa máquina de producir sensibilidad. Y yo creo que estos días había una energía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de cultura, tenemos la mala costumbre, y en el caso del modelo punitivo es tal cual, de entender siempre la parte por el todo. La canción por la energía que se ha desplegado para que esa canción exista. La obra de arte por la situación sociopolítica que lleva a que esa obra exista. La obra es lo menos importante. La obra, y por eso yo creo que siempre cuando borras la obra da cierta vergüenza después, porque dices, pero si la obra era lo de menos, era la concreción de otra cosa, y quitando la obra, esa otra cosa no se ha ido. Ha habido una cosa que habéis dicho antes que a mí sí que a mí me preocupa como que la demos por hecho, que es esta idea de que siempre, cuando hay un proceso de ataque a la libertad de expresión, a una obra o tal, de alguna manera el artista sale beneficiado, esto a medio plazo, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un sesgo cognitivo, es decir, el problema es que solo conocemos a los artistas que salen beneficiados. El resto no sabemos nada, y entonces puede haber muchos que no solo no salen beneficiados, sino que, por ejemplo, se arruinan. Una de las cosas que pasa, lo digo porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa con el secuestro de Fariña es que la editorial está en una situación económica muy difícil derivado de esto, y es una editorial pequeña, de las esenciales para producir, digo de las esenciales entre muchas, para producir un tejido editorial que permita que haya como diversidad de opiniones, te guste más, te guste menos. No estoy diciendo que ahora haya como una especie de obligación de ir como una especie de actitud militante a comprar a esa editorial y tal, pero sí creo, bueno, a Libros del Cao, vamos,
Pero sí creo que ojo con esta idea de no, porque se produce esto del efecto Streisand, entonces más gente compra Fariña, y entonces, ojo, que además de esto hay una multa, que es una multa de casi $500.000 euros, o sea, quiero decir, no estamos hablando de una cosa menor. Exactamente igual que en las cuestiones de las, quiero decir, lo que Cassandra, por no poner el ejemplo de los raperos, estaba afrontando es no solo la cárcel, sino una inhabilitación que le iba a impedir estudiar, lo mismo pasa con Valtònyc, es decir, que hay inhabilitaciones, no puedes luego ejercer, es decir, quiero decir, a ver si ahora es que ser preso en este país, luego sales y te revalorizas, pues más bien no. Entonces, es cierto que eso luego también pasa. O sea, que a veces se dan esos procesos, ¿no?, como de recuperar, pero yo creo que corremos el riesgo de, mirando solo ahí, olvidarnos de que, ojo, que ese dispositivo que igual cuando yo le he dicho al principio parecía como más light, y a mí no me parece nada light, al contrario, me parece mucho más ciego, es decir, mucho menos orientado políticamente, mucho más azaroso, y por tanto, como todo lo que no está muy orientado políticamente y es mucho más azaroso, suele hacerle mucho más daño a los débiles que a los fuertes. Y mi caso no es un mal ejemplo, es decir, yo soy concejal del ayuntamiento, tengo visibilidad, salgo y entonces me ponen un micro y puedo hablar y y te defiendes en los medios de comunicación y probablemente pues algunos de los raperos y tal pues como que saben manejarse ahí, pero hay un montón de peña que no. Entonces, ojo con eso, porque también hay jerarquías en ese proceso, y ese proceso de autocensura, de miedo, que es miedo del que escribe. Pero hay otro miedo que a mí me parece mucho más peligroso ahora mismo, que es miedo del que difunde, del que exhibe, del que edita, del que todos esos, que son una capa que ahora mismo además está súper precarizada. Os pongo un ejemplo. El día que salió la sentencia de Valtònyc, que en redes hubo, yo creo, una respuesta bastante grande y bastante buena, bastante sensata además en la manera de enfocarlo, ¿no? En esta idea de, no, si es que aquí no estamos hablando de si la letra me gusta más o menos, esta equiparación, ¿no?, que se tiende a hacer desde la clave más conservadora de interpretar la libertad de expresión, que es como, no, es que si tú estás defendiendo esto, defiende los contenidos. No, yo defiendo la madurez de la gente para entender lo que le gusta y lo que no, ya está, no necesita más historia, ¿no? Bueno, pues una mujer periodista, a la que yo sigo en Twitter, le vi que se ponía candado. Y nunca tiene candado. Para quien no conoce la red, lo que hace es que no puedan coger tus tweets y retuitearlos, ¿vale? O sea, colocarlos en el timeline de otros, ¿vale? Entonces la escribí inmediatamente un privado y le dije, oye, ¿ha pasado algo? Porque me llama la atención, ¿no? Y acababa de poner un tuit dentro de la campaña, un poco de defensa, tal. Y me dijo, no ha pasado nada, pero están cogiendo tweets míos y se los están enseñando a mi jefe pidiéndole que me despida. Y yo no me puedo defender. Entonces, eso no se aborda desde una especie de perspectiva abstracta de defensa de la libertad de expresión. Esa persona tiene que tener derechos efectivos para que no la despidan, porque si no tiene derechos efectivos, un salario digno, una renta digna en caso de que el salario no le vaya a llegar o los costes de la vida sean más bajos, o las tres cosas a poder ser, si esas tres condiciones no se dan, su libertad de expresión está amenazada 24 horas al día, como la de cualquiera de nosotros y nosotras. Es decir, que también hay que ver cómo opera esa cuestión de la precariedad a la hora de lo que te atreves a decir y lo que no. Yo hay una de las cosas que suelo pensar habitualmente, ¿no?, y tiene que ver con lo políticamente correcto y cómo actúa lo que comúnmente se entiende como políticamente correcto como elemento autocensor. Yo soy diputada aquí en el Parlamento de Cantabria, tengo inviolabilidad, esto significa que en el 90% de mi vida puedo decir lo que quiero sin que tenga repercusiones judiciales lo que digo, pero sí que es cierto que los límites de lo políticamente correcto muchas veces te impiden encontrar la fórmula de poder decir lo que quieres decir de manera que no sea dado la vuelta, entendido al revés o utilizado contra lo que en principio estabas diciendo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo creo que hay que poner encima de la mesa es cómo desbordar los límites de lo políticamente correcto, cómo construir un nuevo... no sabría ni siquiera cómo llamarlo, o sea, no me muevo tampoco mucho en estos términos de debate, pero sí que cómo generar un nuevo consenso sobre lo políticamente correcto adaptado a las necesidades y a la situación de la sociedad actual para
permitir que ese bloqueo de censura general, pero que también es autocensura, pues se rompa y podamos caminar en ese sentido. Y sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y, bueno, le paso a Rocío que... No sé si queréis responder o paso yo con mi tema. A ver, yo quería hablar también de la libertad de expresión desde, pues como decía Guillermo, desde abajo, es decir, yo estudié mi carrera, bla, 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 todo eso, pero bueno, yo soy una persona absolutamente precaria y que la libertad de expresión en lo que a mí me afecta es a la hora de tener que buscar trabajo, porque a mí mi jefe, como mujer, no solamente, bueno, que la persona que me haga la entrevista no solamente me va a preguntar si voy a tener hijos o no, es que me va a hacer un seguimiento en Google en el que me va a criticar dependiendo también de lo que yo haya puesto en esos sitios. O sea, mi contratación va a depender, mi sustento va a depender de lo que yo haya puesto en una red social, por ejemplo. En este caso, pues por ejemplo, salir en este vídeo o no, muchas veces mucha gente te pide que por favor no salir precisamente porque le va a afectar. En mi caso, en una precariedad laboral de buscar trabajos de 15 días o por horas o lo que vaya saliendo, si es que a veces sale, precisamente mi preocupación ahora, yo participo en Podemos, he estado en el Consejo Ciudadano, es borrar mi huella digital, porque yo sé que eso me puede traer problemas. Y es un poco el considerar que no solamente esto ocurre en el mundo del arte, en el mundo de que te secuestren un libro, no, es que esto ocurre en el día a día y afecta a las personas en lo más básico. Y sin más. Vale, sobre la segunda cuestión, es un tema al que yo personalmente, vamos, la gente de Ahora Madrid le damos muchas vueltas en un sentido. Hay una parte para nosotros y nosotras que está guay, que es que digamos que ya no hay vuelta atrás. Quiero decir, ya cualquier trabajo al que vayamos a ir, es decir, ese bagaje, el nivel de visibilidad es tan alto que ya no, digamos, como que ya no opera. O sea, no opera, sí opera, pero no puedes hacer nada. Quiero decir, no hay huella que borrar, ¿vale? En general, no solo de los concejales y las concejalas, sino de un montón de compañeros y compañeras que tienen un papel, digamos, un poco más, no tan visible, pero bueno, que operan, ¿no? Que están funcionando ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos, la pregunta la hacemos en clave de poder, que es a qué tipo de mercado laboral o a qué tipo nos vamos a, digamos, reinsertar cuando salgamos de este ciclo político que por definición tenemos la responsabilidad y la obligación y en ocasiones las ganas de salir, ¿vale? Pero sobre todo la responsabilidad y la obligación. ¿Por qué? Porque la esfera política institucional es salario garantizado, o sea, es un salto, por mucho que tengamos límite salarial, por mucho que, o sea, es un salto de estatus o sea, en fin, brutal, ¿no? Y por tanto, tu reproducción social, si no estás un poco cuidadoso, pues de pronto lo que te tira es como mantenerte en la institución, ¿no? Eso es malo para cualquier organización política, es malo para las instituciones y es malo, yo diría, en general. Y la respuesta que estamos encontrando es, o a lo que les empezamos a dar vueltas es a la necesidad de, si queremos, o sea, como que no puede haber una discontinuidad entre la práctica política y la vida, digamos, y que por tanto la organización política tiene que preocuparse también de cómo hacemos reproducción de la vida, porque si no, digamos que hay como esa especie de separación público-privada, ¿no? En el que tú hay un momento de visibilidad porque eres portavoz, porque formas parte del consejo o porque una época en redes hiciste X, Y o Z, ¿no? Que luego, de alguna manera, tienes, ¿no? Lo que tú contabas, tienes que borrar y tienes... Entonces, necesitamos un ecosistema y por eso yo creo que la hipótesis de Podemos en general y de las candidaturas municipales, esa hipótesis de no podemos ser simplemente un partido, tenemos que ser algo más, tiene que ver también con la construcción de ese ecosistema. Y eso, pues bueno, por ejemplo, pues en el País Vasco la construcción de un ecosistema de cultura popular, donde cultura popular no me refiero a expresiones culturales de que uno tenga ahora que escribir libros o tocar la guitarra o tal, sino tener un tejido lo suficientemente fuerte como para poder insertarse, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que está haciendo el Partido Popular de manera más bestia en Madrid, o al menos intentándolo, es atacar muy fuerte a todo el tejido cooperativo
que está empezando a tener cierta solvencia y presentándose, ganándose concursos públicos del ayuntamiento, vamos, regladísimos, o sea, nada de un contrato que te doy, no, cero corrupción, simplemente un tejido que durante un montón de años en Madrid ha estado formándose, por decirlo de alguna manera, y que ahora tiene pues cientos de personas que son profesionales, que han formado cooperativas, que se han puesto en marcha. Todo eso son cuestiones a las que le tenemos que dar vuelta. Pero, dicho esto, también hay una cuestión que es muy importante. Una de las cosas que ahora, en términos de libertad de expresión, se está poniendo en cuestión es el anonimato en las redes. El anonimato en las redes es un asunto que tenemos que defender a capa y espada, precisamente por lo que tú dices. Porque tú en las redes puedes ser, tu nombre como te llames, pero puedes ser, me da lo mismo, un nick que te hayas puesto. Y ese nick te protege tu libertad de expresión. Es decir, tu identidad virtual tiene que estar protegida de tu identidad física porque la red no te da de comer. Entonces, como la red no te da de comer, tú tienes derecho. Entonces, cuando se hace esta cuestión de, ojo, las fake news, ojo, los que distribuyen tal, ojo, el anonimato, ojo, que a lo que se va precisamente es a las miles y miles de personas anónimas que expresan libremente su opinión en la red y construyen una esfera pública diferente. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos de construir tejidos a través de la fuerza que vamos teniendo, de construir movimientos, de dar sostén a eso, que nadie se tenga, digamos, que no que avergonzar, sino como que borrar eso, sino que lo pueda defender y que incluso sea, bueno, pues un motivo también de hablar de tú a tú en un determinado contexto, ¿no? Pero hay que proteger el anonimato y hay que proteger bueno, pues no sé, la vida de uno, ¿no? Las opiniones que uno quiere, que sabe que pueden operar mal en un determinado contexto, pero las quiere poder decir. Y sobre la cuestión de lo políticamente correcto, no tengo ni idea. O sea, diría que, de hecho, uno de los límites que hemos tenido en Ahora Madrid como experiencia es precisamente este juego de las guerras culturales, de lo que puedes decir, de lo que no. Yo soy muy mal ejemplo porque precisamente por la cuestión de los tweets, como que el primer año y medio de la candidatura, como que todo el rato la hipótesis era de momento perfil bajo, o sea, entonces como que no soy el más adecuado para responder esa pregunta, o quizás no es la candidatura más adecuada para responder esa pregunta. Creo que que es muy importante darle esa respuesta. Yo la única cosa que más o menos he ido intuyendo en este tiempo es 3 cosas. Una que he aprendido de la derecha, que es que ellos tienen un sentido del tiempo que nosotros no tenemos. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender. En el momento, o sea, 2 semanas antes, bueno, 3 días antes de que dimitiera Esperanza Aguirre, os aseguro que todo aquello era normalidad democrática y no estaba pasando nada. Todo era tranquilidad. Es decir, la lectura, la noción del tiempo político de las instituciones, vamos, nos dan pero mil vueltas y nosotros somos como, no sé, como una zarigüeya, que estamos como a toda velocidad todo el rato, como intentando sacar cosas y una nueva y no sé qué, y dale, y hostia, se ha acabado el ciclo político, se ha muerto, 2 meses después, Dios mío, una mani, no, o sea, quiero decir que ese rollo, yo creo que eso es muy importante, sobre todo para abordar crisis políticas. O sea, cuando tú tienes la sensación de que te está atacando todo el mundo, igual no te está atacando tanta gente, o igual 24 horas después todavía no ha pasado nada y en ese momento puedes pensar. Entonces, por ejemplo, en Ahora Madrid, la necesidad que hemos tenido momentos de decir, no, es que ahora, quieto todo el mundo, nos paramos, pensamos y vemos, nos paramos, pensamos y vemos, es como el mínimo para este asunto en crisis y tal. Y luego hay otra que es tener claro a quién le estás hablando. Una cosa que pasa mucho en el hemiciclo, digamos, en Cibeles, en el ayuntamiento y tal, es que yo hay veces que pienso, incluso en las noticias de los periódicos, que es un poco como el universo Marvel, ¿no? Que si no te sabes como todos los secundarios, en realidad no hay manera de entender nada, porque es como un lenguaje completamente interno a la institución. Entonces yo creo que el desafío gordo en términos de lo políticamente o de romper ahí tiene que ver con que asumir que no le estás hablando a ellos, por mucho que te estén buscando, por mucho que... También entiendo que es diferente la posición de gobierno que de oposición, claro, porque yo como gobierno la posición es una especie de a la defensiva paradójica, ¿no? Que es salir
a defender lo que estás haciendo, digamos, pero es otro rollo. Ya he hablado mucho. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta. En relación a lo que dices, que es la derecha la que nos marca el ritmo, tienes toda la razón. Yo creo que vamos siempre detrás, intentamos frenar un poco el embate y vamos haciendo lo que podemos, pero ahora mismo es la que tiene cogido el ritmo político, el ritmo cultural, es la que te dice qué exposiciones son las que están dentro del primer nivel. Por ejemplo, en el Museo Botín hay gente, o habrá gente, de la que no conocemos nada, pero ellos los escogen del circuito internacional, nos lo venden como que son geniales, crean una bolsa mercantil de obras desconocidas, pero que se van llenando de nombres y nos lo creemos. Y en cambio a nosotros nos cuesta muchísimo abrir pequeños espacios con gente desconocida, muy buena, pero que no somos los que mandamos. Me gustaría que cada uno de vosotros nos explicase qué sentido tiene el delito de odio. Porque no entiendo, yo creo que no entiende nadie, cómo es posible que por tener manía a alguien te vayan a condenar por algo que todavía no has hecho. Es decir, ya no puedes ni decir, ni pensar, ni siquiera expresar, es que tío, ya a ti te mataría. O sea, ¿qué pensáis de ello? Pues yo el delito de odio no lo veo como la acusación de te voy a matar a ti, a ti, a ti, a ti. Yo lo veo más genérico. Yo veo el delito de odio como odiar a una comunidad, a una religión, a un color de piel. Bajo ese punto de vista de que puedes incitar a la violencia contra una comunidad, a mí el delito de odio me parece adecuado. Lo que pasa es que la utilización que creo que se hace del delito de odio es muy distinta, ¿no? Si yo te digo a ti, te amenazo con algo, en principio al final voy a cumplir la amenaza, no voy a cumplir la amenaza, es una cosa entre tú y yo, quizá entre un colectivo que nos afecte, ¿no? Por ser fémina a lo mejor es un colectivo feminista, pero yo me meto, te digo a ti, yo te voy a matar a ti. Bueno, es una cosa entre tú y yo. Ahora, yo te digo, voy a matar a todos los concejales de Madrid. Es una cosa muy distinta. Y puede haber un loco que sí que lo haga. Particularmente no vamos a tener ningún conflicto. Creo que sí que debe existir el delito de odio precisamente para que no haya muertos. Pero no en un contexto en general, no entre personas y personas. Y creo que ahora se está utilizando de esa forma, ¿no? Yo te digo, tú eres feo, pues ahora te pongo una denuncia porque me eres más feo y a lo mejor resulta que me entra una neurosis y me pongo malo. Y al final me matas a mí por decir... Es una valoración entre que sea para mucha gente o sea para una sola persona. O sea, el delito de odio, por ejemplo, cuando en el ayuntamiento hemos hecho posibles interpretaciones de delito de odio, tienen que ver con, digamos, lógicas vejatorias sobre colectivos, sobre personas por representar colectivos o sobre colectivos en general, digamos que tradicionalmente o históricamente tienen una relación de mayor indefensión en relación al poder. Es decir, no es lo mismo que, bueno, no hago comparaciones. Cuando, por ejemplo, el Hogar Social Madrid se manifiesta en Madrid, se permite que la manifestación se haga, pero durante la manifestación, si alguien plantea cuestiones de amenaza a las personas migrantes, por ejemplo, o a las mujeres o tal, eso puede ser un delito de odio. ¿Me explico? O sea, que de alguna manera el derecho a la libertad de expresión se garantiza porque la manifestación se da, pero salvo que el propio contenido de la manifestación sea en sí un contenido de odio, es decir, hacer una manifestación para echar a los inmigrantes, por ejemplo, no porque creo que las políticas migratorias, no, para echar a los inmigrantes, tiene un componente de odio al otro, que es un otro que es más débil que tú. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Hay otro que tiene que ver con aquellos que no pueden protegerse. Cuando el bus de Hazte Oír quería andar por Madrid, nosotros no le dimos permiso y creo recordar que le trasladamos a la Fiscalía un posible delito de odio, no porque no creamos que quien quiera puede pensar lo que quiera sobre ser un transfobo, básicamente. No,
porque iba a ir a la puerta de colegios a decirle eso a menores. Es decir, ese era el elemento. O sea, yo creo que ahí hay, es decir, que tú cojas un autobús y lo plantes en la puerta de un colegio y digas, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, ¿no? Y orientes, por decirlo de alguna manera, a críos que no tienen, primero, que por qué tienen que estar en esa situación. Bueno, pues hay una situación de vulnerabilidad por la edad. Yo creo que ese es el elemento. Y luego hay algunos momentos en los que es por la condición política. Pues, las amenazas, por ejemplo, que se vierten contra la alcaldesa en un chat de policías o cuestiones de ese estilo. Ahí habría que hablar, yo tengo dudas, no lo sé, si un chat, lo que sucedió con esto no es exactamente lo que voy a contar, pero sirve como ejemplo de algo que no fue así, pero que habría que evaluar, que es si en un chat donde hay 100 personas, si en un chat tú puedes cometer un delito que se mide siempre en el espacio público. Porque tú en un chat estás en un contexto de confianza, ¿no? Es decir, aquí estamos en un lugar que bueno, tiene un streaming, no sé qué, pero bueno, estamos en un componente de confianza. Yo no sé, ¿no? cómo mides eso. Y un chat tiene esa cosa, ese límite. ¿Cuándo? ¿Cuándo son 20? ¿Cuándo son 40? ¿Cuándo son 2000? Depende de cómo entres. Ahí, bueno, lo que pasa es que no hay jurisprudencia. Bueno, yo me acojo a la respuesta de Guillermo, creo, a la distinción elemental entre cuándo ha de aplicar o cuándo es pertinente y el ejemplo del autobús de Hazte Oír es revelador, porque usted piense lo que quiera desde su creencia religiosa, todo lo que sea, pero no me puede aparcar ese autobús delante de un colegio cuando hace escasas semanas un menor transexual se está suicidando porque las políticas públicas no llegan a dar cabida a su necesidad y a sus derechos, ¿no? Sí que es verdad que genera siempre dudas y por eso lo decía en alguna intervención del principio, que no es lo mismo lo que diga un gilipollas anónimo, con perdón, en su red, a lo mejor, que lo que tiene que ver con un entramado institucional y que al final son posiciones de poder. Y aunque es ambiguo, porque enseguida abres... Claro, cualquier señor puede decir que me denuncia a mí por un delito de odio porque como feminista pues digo que hay que romper la sociedad occidental. Te expones a la perversión de estas cuestiones, pero sí que creo que en algunos momentos, aunque se les haya puesto esa etiqueta de delitos de odio, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de derechos humanos, de sus vulneraciones y de cómo no es lo mismo si eso lo hace un particular un ratico que lo hace un lobby, ¿no? Un lobby como pueda ser Hazte Oír. Ahora bien, esto último que has dicho de los chats me trae a colación otra cosa que creo que es reveladora. ¿Qué pasa con esos policías hablando, diciendo sus baballadas que diríamos en Asturias? Bueno, el forocoches de los señores policías hablando de tal. ¿Qué pasa con ese chat de la manada donde hay 25 tíos que están compartiendo una violación, que están jaleándose, que por supuesto viva la presunción de inocencia, pero angelitos no son ninguno, ¿no? Es verdad que no hay jurisprudencia y que nos enfrentamos a escenarios muy complicados donde, bueno, pues a lo mejor no es lo mismo hacer graciosadas de la Carmena, la señora esta, tal, que estar jaleando una violación que estás viendo grabada, ¿no? Y bueno, pues este es el mundo que tenemos y el que habrá que aprender a gestionar, a legislar y a, sobre todo, lo que decía Guillermo, que no se vulneren derechos humanos, que no es lo mismo la fuerza con la que emites los mensajes a la hora de medir su impacto, ¿no? En Getxo se están haciendo unos talleres que se llaman antirrumores. De esos estas antirrumores. Entonces, es una pedagogía que hace que la gente se confronte unos con otros para ver los pensamientos, lo que nos produce el otro ser humano como pensamiento. Y es muy interesante en estos talleres cómo es muy fácil caer en los estereotipos. Es decir, yo te veo rubia o te veo canoso y ya en ese momento me generas un malestar a mí interior porque me gustaría a mí mucho ser rubia o delgada o lo que fuera. Y entonces se trabajan todos los estereotipos, se trabaja lo individual y se trabaja lo colectivo. Ahí es donde viene la parte más interesante. Casi todo lo que nos estamos encontrando en esos talleres de rumores es mentiras y cosas falsas que se dan por sentadas, que son verdaderas con respecto a gente que la tenemos viviendo en el bloque de al lado. Los vemos en la distancia y no conectamos con ellos, ¿no? No hay empatía posible, por lo tanto, ese árabe es guarro, esa dominicana hace no sé qué, la otra corta la carne mal, ¿no? Entonces,
una vez que pasamos por esta experiencia de hacer el taller de antirrumores y de generar colectivos que van tomando conciencia de cómo asimilar mejor la relación entre diferentes, pues aparece la idea del odio y aparece la idea de que, evidentemente, cuando hay que fiscalizar y hay que buscar sanciones para las personas que acuden, o sea, que no hacen respetuosa la vida de los demás. Que igual es útil para pensarlo, también tiene que ver con, digamos, cuánto puedes, o sea, qué nivel de control tienes tú como persona afectada de un posible delito de odio para evitarlo. Por ejemplo, tú estás en redes sociales y alguien te dice, yo qué sé, me da igual, gordo, da lo mismo, lo que sea, te hace un insulto racista o tal, ¿no? Y eres una persona migrante. Tú esa cuenta la puedes bloquear o la puedes silenciar, ¿no? O en Facebook pues puedes, ¿no? Si lo que sucede es que eso que estaba sucediendo se acaba y se corta y ya no pasa nada más, digamos, a mí me cuesta decir que eso es un delito de odio. Ahora bien, si tú eres un chaval que va a clase y tus compañeros de clase te dicen eso, tú los puedes borrar en Twitter, pero los ves en clase todos los días. Entonces ahí estás hablando de una situación mucho más, o sea, muy diferente. Yo creo que esa idea de la permanencia también, ¿no? No de un comentario random que aparece de uno que te ve, que no sé qué, y te dice cualquier cosa a partir de un estereotipo, con una voluntad de ofender. La voluntad de ofender no es un delito de odio. La voluntad de ofender no es un delito de odio. Un delito de odio tiene que ver con una, digamos, una dinámica un pelín más sistemática.